Capítulo 278. El perdón y la parábola del siervo inicuo. La misión confiada a 72 discípulos. Transcurrida la comida y después de haber saludado a los pobres, Jesús continúa con los apóstoles y discípulos en el jardín de María de Magdala. Van al límite de este a sentarse, al lado mismo de las tranquilas aguas del lago, donde unas barcas de vela se mueven en busca de pesca. Pedro, que está observando, comenta: tendrán buena pesca. Tú también tendrás buena pesca, Simón de Jonás. ¿Yo, Señor? ¿Cuándo? ¿Te refieres a que vaya a pescar para procurarnos comida para mañana? Voy inmediatamente y... No tenemos necesidad de comida en esta casa. La pesca tuya es futura y en el campo espiritual. Y contigo serán también magníficos pescadores la mayor parte de los presentes. Mateo pregunta: No todos, maestro. Los que, perseverando, vengan a ser sacerdotes míos, tendrán buena pesca. No todos. Santiago de Zebedeo pregunta: Conversiones, ¿no? Convertir, perdonar, guiar hacia Dios. Muchas cosas. Maestro, antes has dicho que a uno que no preste oídos a su hermano, ni siquiera en presencia de testigos, se le lleve a que le aconseje la sinagoga. Ahora bien, si he entendido bien lo que nos has dicho desde que nos conocemos, me parece que la sinagoga va a ser sustituida por la iglesia, eso que vas a fundar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir para que aconsejen a los hermanos cabezotas? A ustedes mismos, porque ustedes serán mi iglesia. Por tanto, los fieles se dirigirán a ustedes, bien sea para que los aconsejen en un asunto propio, bien sea para que les den un consejo para terceros. Les digo, más aún, no solo podrán dar consejos, sino que podrán incluso absolver en mi nombre. Podrán liberar de las cadenas del pecado y vincular a dos que se aman, haciendo de dos una sola carne. Y cuanto hagan será válido ante los ojos de Dios, como si hubiera sido el mismo Dios quien lo hubiera hecho. En verdad, les digo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y les digo también esto, para que comprendan la potencia de mi nombre, del amor fraterno y de la oración. Si dos discípulos míos, quiero decir ahora, todos aquellos que crean en el Cristo, se reúnen para pedir cualquier cosa justa en mi nombre, mi Padre se la concederá. Gran poder tiene efectivamente la oración, gran poder la unión fraterna, grandísimo, infinito poder mi nombre y mi presencia entre ustedes. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, efectivamente, yo estaré en medio de ellos y oraré
con ellos. Y mi Padre no dirá que no a quien conmigo ora. Porque muchos no obtienen porque oran solos, o porque oran por motivos ilícitos, o con orgullo, o con pecado en su corazón. Laven vuestro corazón para que pueda estar con ustedes. Luego, oren y serán escuchados. Pedro está pensativo. Jesús se da cuenta y le pregunta el por qué. Estás pensativo, Pedro. ¿Qué ocurre? Pedro explica. Estoy pensando en la magnitud de la responsabilidad que se nos asigna. Y siento miedo de no saber hacerlo bien. Efectivamente, Simón de Jonás, o Santiago de Alfeo, o Felipe, y así los demás, no sabrían hacerlo bien. Pero el sacerdote Pedro, el sacerdote Santiago, el sacerdote Felipe o Tomás, sabrán hacerlo bien, porque obrarán junto con la divina sabiduría. ¿Cuántas veces debemos perdonar a un hermano? ¿Cuántas veces si pecan contra los sacerdotes? ¿Cuántas si pecan contra Dios? Porque si sucede como ahora, sin duda pecarán contra nosotros, visto que pecan contra ti tantísimas veces. Dime si debo perdonar siempre o solo un determinado número de veces. Por ejemplo, 7 veces o más. No te digo 7, sino 70 veces 7. Un número sin medida, porque el Padre también les perdonará a ustedes que deberían ser perfectos muchas veces. Un número grande de veces. Pues bien, deben ser con los demás como el Padre es con ustedes, porque representan a Dios en la tierra. Es más, oigan esta parábola que les voy a exponer y que servirá para todos. Y Jesús, que estaba rodeado solamente por los apóstoles en un pequeño kiosco de boj, se dirige hacia los discípulos, que respetuosamente están en grupo en una plazoleta embellecida con un pilón lleno de agua cristalina. La sonrisa de Jesús es una señal de que va a hablar, así que, mientras él camina, con su paso lento y largo, por lo cual, sin apresurarse, recorre mucho espacio en poco tiempo, los discípulos se llenan de alegría, y cual niños reunidos en torno a alguien que los hace felices, se cierran en círculo. Es una corona de rostros atentos. Jesús se adosa a un alto árbol y empieza a hablar. Cuanto he dicho antes a la gente debe ser perfeccionado para ustedes, que son los elegidos de entre la gente. El apóstol Simón de Jonás me ha dicho: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿A quién? ¿Por qué? Le he respondido en privado. Ahora voy a repetir para todos mi respuesta en aquello que es justo que sepan ya desde ahora. Escuchen. ¿Cuántas veces y cómo y por qué se tiene que perdonar? Hay que perdonar como perdona Dios, el cual, si uno peca 1000 veces, pero se arrepiente, 1000 veces perdona. Le basta ver que en el culpable no hay voluntad de pecar, no hay búsqueda de lo que hace pecar,
sino que el pecado es solo fruto de una debilidad del hombre. En el caso de persistencia voluntaria en el pecado, no puede haber perdón por las culpas cometidas contra la ley. Pero ustedes perdonen el dolor que estas culpas les produzcan individualmente. Perdonen siempre a quien les haga un mal. Perdonen para ser perdonados, porque también ustedes tienen culpas con Dios y con los hermanos. El perdón abre el reino de los cielos, tanto al perdonado cuanto al que perdona. Asemeja a lo que sucedió entre un rey y sus súbditos. Un rey quiso hacer cuentas con sus súbditos. Los llamó, pues, uno a uno, empezando por los que estaban más arriba. Vino uno que le debía 10,000 talentos, pero este súbdito no tenía con qué pagar el anticipo que el rey le había prestado para que se construyera la casa y adquiriese todo tipo de cosas que necesitara, porque verdaderamente no había administrado, por muchos motivos más o menos justos, solícitamente la suma que había recibido para estas cosas. El rey amo, indignado por la holgazanería de su súbdito y por la falta a su palabra, ordenó que fueran vendidos él, su mujer, sus hijos y cuanto poseía, hasta que quedase saldada la deuda. Pero el súbdito se echó a los pies del rey y llorando y suplicando le rogaba: «Déjame marcharme, ten un poco de paciencia y te devolveré todo lo que te debo, hasta el último denario». El rey, movido a compasión por tanto dolor, era un rey bueno. No solo aceptó esto, sino que, habiendo sabido que entre las causas de la poca diligencia y de no pagar había también enfermedades, llegó incluso a condonarle la deuda. El súbdito se marchó contento, pero saliendo de allí encontró en el camino a otro súbdito, un pobre súbdito al que había prestado 100 denarios tomados de los 10,000 talentos que había recibido del rey. Convencido de gozar del favor regio, creyó todo lícito, así que tomó al infeliz por el cuello y le dijo: «Devuélveme inmediatamente lo que me debes». Inútil fue que el hombre, llorando, se postrase a besarle los pies, gimiendo: «Ten piedad de mí, que estoy viviendo muchas desgracias. Ten un poco de paciencia todavía, y te devolveré todo, hasta el último centavo». El súbdito, inmisericorde, llamó a los soldados e hizo que el infeliz fuera encarcelado para que se decidiera a pagar, so pena de perder la libertad o incluso la vida. La cosa se vino a saber ampliamente entre los amigos del desdichado, los cuales, llenos de tristeza, fueron a referirlo al rey y amo. Este, conocido el hecho, ordenó que fuera conducido a su presencia el servidor despiadado. Mirándolo severamente, dijo: «Siervo inicuo, te había ayudado para que te hicieras misericordioso, para que consiguieras incluso una riqueza. Luego te he ayudado, condonándote la deuda por la que tanto implorabas que tuviera paciencia. Tú no has tenido piedad de un semejante tuyo, mientras que yo, que soy rey, había tenido mucha piedad de ti. ¿Por qué no has hecho lo que yo hice contigo?». Y lo entregó, indignado, a los carceleros,
para que lo retuvieran hasta que pagase todo, diciendo: de la misma forma que no tuvo piedad de uno que le debía muy poco cuando yo, que soy rey, había tenido mucha piedad de él, de la misma forma no halle piedad en mí. Esto hará también mi Padre con ustedes, si son despiadados con vuestros hermanos. Si habiendo recibido tanto de Dios, se cargan de culpas más que un fiel. Recuerden que tienen más obligación de evitar el pecado que ningún otro. Recuerden que Dios les anticipa un gran tesoro, pero que quiere que le rindan cuentas de él. Recuerden que ninguno como ustedes debe saber practicar amor y perdón. No sean siervos que quieran mucho para ustedes y luego no den nada a quien les pide. El comportamiento que tengan será el que recibirán. Y se les pedirá cuenta del comportamiento de los demás que hayan sido impulsados al bien o al mal por vuestro ejemplo. Si son santificadores, recibirán verdaderamente una gloria grandísima en el cielo. Pero de la misma forma, si son corruptores o simplemente holgazanes en santificar, serán duramente castigados. Se los repito, si alguno de ustedes no está dispuesto a ser víctima de su propia misión, que se marche, pero que no falte a su misión. Y digo, que no falte en las cosas verdaderamente nocivas para su propia formación y las de los demás. Y sepa tener a Dios por amigo, ofreciendo siempre en su corazón perdón a los débiles. Así, Dios Padre ofrecerá el perdón a todo aquel de ustedes que sepa perdonar. La pausa ha terminado. Se acerca el tiempo de los tabernáculos. Aquellos a quienes esta mañana he hablado aparte, desde mañana irán precediéndome y anunciándome a la gente de los respectivos lugares. Los que no vienen, que no se desalienten. Si he reservado a alguno de ellos, ha sido por motivo de prudencia y no por desprecio. Estarán conmigo, pero pronto los enviaré como ahora envío a los primeros 72. La mies es mucha, y los obreros serán siempre pocos respecto a las necesidades. Habrá, pues, trabajo para todos, y ni siquiera serán suficientes. Por tanto, sin rivalidades, rueguen al dueño de la mies que siga mandando nuevos obreros para su cosecha. Entre tanto, márchense. Yo y los apóstoles, en estos días de pausa, hemos completado vuestra instrucción acerca del trabajo que tienen delante, repitiendo lo que yo ya dije antes de enviar a los 12. Uno de ustedes me ha preguntado: ¿cómo curaré en tu nombre? Curen siempre antes el espíritu. Prométanles a los enfermos
que obtendrán el reino de Dios si saben creer en mí. Y vista en ellos la fe, ordenen a la enfermedad que se aleje, y se alejará. Y hagan lo mismo con los enfermos del espíritu. Enciendan antes que nada la fe. Comuniquen con la palabra firme la esperanza. Yo me agregaré depositando en ellos la divina caridad, como la deposité en vuestros corazones después de que creyeron en mí y esperaron en la misericordia. Y no teman ni a los hombres ni al demonio. No les harán ningún mal. Lo único que deben temer es la sensualidad, la soberbia, la avaricia, que pueden ser causa de entregarlos a Satanás y a los hombres demonio, que también existen. Pónganse, pues, en movimiento y precédanme por los caminos del Jordán. Cuando lleguen a Jerusalén, vayan al valle de Belén a reunirse con los pastores, y con ellos vuelvan donde mí, al lugar que saben. Celebraremos juntos la fiesta santa, para luego regresar más confirmados que nunca a nuestro ministerio. Vayan con paz. Los bendigo en el santo nombre del Señor. Y de esta manera todo termina.